Vamos entonces a la lectura del segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, y luego los versículos del 6 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 6. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó el agua, las cuales se apartaron, y uno a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Esta es palabra de Dios. Salmo 77, del 1 al 2, y luego saltamos del 11 al 20. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Saltamos al 11. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esto es palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 1 y 13 al 25. Estad pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Si tuvieran que escoger un verbo para definir la vida cristiana, ¿qué verbo escogerían? Si alguien te dice, ponme en un verbo, no sustantivo, ponme en un verbo la vida cristiana, ¿qué verbo escogerían? Amar. Amar. ¡Qué belleza! ¿Algún otro? Caminar. Caminar. ¡Qué belleza! Creer. Alguien te sopló. Vivir. Mick. No, creo que alguien más grande que Mick, exactamente. No somos tan genios para semejantes maravillas. Vivir, creer. Esto solo muestra que la vida cristiana es más bien indefinible. Es todo eso. Amar, caminar, vivir, creer. La liturgia hoy va a definir la vida cristiana alrededor del verbo ir. Ir. Es decir, va a definir la vida cristiana como un camino, lo cual le pone a Camila muy cerquita del corazón de la liturgia hoy. Efectivamente sería, si el verbo es ir, claro, el verbo que le acompaña es caminar. Veamos, pues, cómo luce el camino. Si la vida cristiana es definida como un ir, como un caminar, veamos, pues, cómo luce este camino. Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros, voy a leer como dice el griego, ¿no? Para que vean ustedes el cuadro. Entonces, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luego el griego dice así: y envió mensajeros delante de su rostro. Para ser comprensible, las versiones lo dicen delante de él o adelante de él, pero en el griego dice: envió mensajeros delante de su rostro, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su rostro, aquí dice su aspecto, pero el griego es otra vez, 3 veces, su rostro era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero recuerden que Elías ha sido leído esta mañana. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús vivió con una constante añoranza. Se dice que en el rostro de Jesús se podía haber identificado durante su tiempo en la tierra un perfil de mucha nostalgia. Vivía con añoranza de hogar, de casa. Por eso, cuando el tiempo se cumplió en que debía haber sido recibido arriba y volver a casa. De tal forma pues que cuando llegó la hora de volver, apremió lo que le quedaba por hacer, porque estaba en el umbral de casa. Vivía con una tremenda nostalgia de papá. Entonces dice que apremió su rostro. Esto ya empieza a definir el camino. El camino es algo que lleva a casa. Entonces fíjense, si se nos invita a caminar por este camino, el camino conduce a algún lugar, ¿no es cierto? Esto ya empieza a definir el camino. Afirma su rostro, dice el texto en el verso 51, para ir. Ahora, para ir no a casa, sino a Jerusalén, desde donde se propone reordenar la totalidad de la existencia humana. Es decir, Jerusalén no es el destino, Jerusalén es la meta nomás. Y este tipo de meta no es meta de ascenso, sino es meta de descenso. Y tengo que recalcar esto porque algunas versiones traducen así: ¿cuándo se cumplió el tiempo cuando tendría que ascender? El griego permite esa traducción. No, ser recibido también puede ser traducido cuando tuvo ya que ascender. Entonces,
la insinuación aquí es que este tipo de camino solo se logra ascender descendiendo. Porque antes hay que pasar por Jerusalén. Entonces el camino ya empieza a tomar forma. Es tal pues su nostalgia que imprime determinación. Traduce una Biblia a su caminar. Envía a unos mensajeros, y envió mensajeros, verso 52. En griego, ¿saben cómo se llama esta palabra? Mensajeros ángelos, que quiere decir ángeles. De ahí viene la palabra ángel, ángelos. Se envió ángelos para que preparen el camino. Y curiosamente está el afán de llegar a Jerusalén, que lo quiere hacer por la ruta directa. Ahora, la ruta directa era pasar por Samaria, pero como había tanto odio entre ellos, todo judío que quería llegar a Jerusalén daba la vuelta a Samaria por el odio y por no contaminarse con el lugar. Entonces, pero Jesús está en el apremio, que quiere llegar directo y decide pasar por territorio de odio. Entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Entonces el camino empieza a tomar forma. Este es camino que obligadamente pasa por territorio enemigo. Este no es camino solo para amigos. Oh, sorpresa. Al propietario, al caballero cuya costumbre no es entrar pateando puertas, sino llamando. De aquí yo estoy a la puerta. Sino llamando. Su conducta fue siempre así. Cuando Jesús quería entrar, no lo hacía a las patadas, sino golpeaba. Eso le pasó aquí. A este caballero se le niega la hospitalidad, mas no le recibieron porque su aspecto era, o su rostro era como de ir a Jerusalén. No le recibieron. Ahora fíjense qué hermoso lo que el texto quiere comunicar, porque cuando el cielo se prepara ¿para qué? Para recibirlo. Cuando manda a que Samaria se prepare, no le reciben. ¿Ven lo que el texto está tratando de insinuar? El cielo le recibe. El domingo pasado Gadara no le recibe. Hoy Samaria no le recibe. Y luego llega a Jerusalén y tampoco le recibe. El camino se vuelve tenebroso. La marca distintiva de este camino es el rechazo. ¿Ven cómo va tomando forma el camino? Y de hecho, el caminar. Bueno, el vejamen cultural no lo soportan sus ángelos, sus ángeles, sus mensajeros, llenos de ira. Oigan bien, llenos de ira. Y esta es la misma tipo de ira de los Gálatas, la cual nos leyó Jimenita. Es el mismo tipo de ira. En el capítulo que nos leyó, el verso 15 dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Pero eso estaba sucediendo en la iglesia.
Quienes escogieron esta liturgia lo hicieron con un ojo que empató cada texto, el uno con el otro. Entonces le proponen a Jesús la opción Elías. No, hay una forma de manejar el rechazo. Le presentan a Jesús el guión de Elías. ¿Y qué era el guión de Elías? ¿Quieres que mandemos? Se dice, ¿quieres que mandemos? Que caiga fuego y los consuma. Es decir, proponen la opción de Elías, que significa limpiar el camino. Indignado Jesús reprende, dice la palabra, reprendió, está indignado, no está con ira, está indignado y rechaza el guión que se le presenta, el guión Elías. Advierte que con ese espíritu con el que ellos tienen no se puede ir, no se puede caminar. Que el Hijo de la Tierra se define como el Hijo del Hombre, el Hijo de esta tierra. Ha venido, es decir, ha hecho el viaje, por favor. Ha venido, dice el texto, ha hecho el viaje, ha decidido caminar, pero para salvar a personas, no para destruirlas. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido, no ha caminado para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El camino, pues, corre el riesgo de volverse terrorífico. Pero este camino, fíjense, es de tal naturaleza que transforma a los caminantes, a todos los que tienen pretensiones terroristas, porque eso es lo que están proponiendo, la opción del terrorista. Este camino es de tal naturaleza que transforma a los caminantes, a los terroristas, los vuelve ángelos, ángeles, mensajeros de paz, porque este camino también tiene recursos, y uno de los recursos de este camino es que provee el espíritu que se necesita para caminar por él. Y es el espíritu quien se da cuenta que las exigencias del camino y la necesidad de los caminantes es de tal naturaleza que se da por partida doble. Eliseo le dice a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Este espíritu conoce las exigencias del camino y las necesidades de los caminantes de tal naturaleza que se da por partida doble. El vejamen, el rechazo y la ira que suscita, hay que vivirlo, pero de esta manera, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto de ¿quién? El Espíritu. Entonces fíjense que cuando el Espíritu viene, efectivamente también consume. Literal, como cantaste, consume, pero no a los enemigos, sino a los amigos. Primero consume a los terroristas, que se supone son los amigos de Jesús, ¿o no?
Es decir, primero viene a trabajar en casa. Ese es el camino. Dice el Salmo, tu santo camino, ¿no es cierto? El que leíste, tu santo camino. Así luce el camino santo. Bueno, este camino, si no fuera por Jesús, literal, es intransitable. Él lo recorrió completito, de tal manera que se volvió Él el camino. ¿No es cierto? Claro. Y nosotros hoy precisamos retomar este camino, el camino de Jesús, o Jesús como camino, lo mismo, por lo menos, por 3 razones. Primero, el momento espiritual que vivimos precisa que se nos vuelva a decir en qué consiste el camino. Cuando Lucas escribe este evangelio, se lo dedica, tiene dedicatoria, ¿no es cierto? Se lo dedica en el capítulo 1 a un dignatario político, parece, excelentísimo Teófilo. Y te voy a contar todo esto, cuyo aparte nosotros estamos exponiendo ahí con una finalidad, para que conozcas bien las cosas. Este camino se nos vuelve a contar para que conozcamos bien en qué mismo consiste este camino. ¿Y por qué? Porque en todas las épocas ha habido intentos por redefinir el camino. En todas las épocas ha habido intentos por redefinir el camino. En este caso, y yo creo que en nuestra amada Colombia, me parece que lo que estamos oyendo bastante del camino cristiano luce mucho a la opción Elías. Espectacularidad. Imagínelo. Siémbrelo, reclámelo, repréndalo, pídalo, visualícelo y lo tiene. Ya exactamente, la opción Elías en todas las épocas ha sido irresistible. Jesús también ofrece no el poder del fuego, pero el poder de la entrega. El poder de la entrega. Ni siquiera el poder del servicio. No, porque todavía se puede hacer servicio sin entregarse. Pero el poder de la entrega para ganar a las personas. En segundo lugar, me parece que precisamos retomar el camino porque hoy los caminantes, más que navegar, que es una palabra muy nuestra, ¿no es cierto? Navegamos por las autopistas tecnológicas. Hoy los caminantes, más que navegar, me parece que no hacemos navegar, sino divagar. Probamos de aquí, probamos de allá, nos llenamos de espiritualidad chatarra, pero que no conduce a ninguna parte. Vivimos empachados, pero como no tenemos camino, no proponemos. Si a ustedes no les parece que en los diálogos de paz uno de los proponentes debiera ser la Iglesia, porque nosotros sí tenemos una teoría de reconciliación, ¿o no? Pero como hace rato la perdimos. El camino ya no es ese. El camino es que prenda, pida, imagínelo, visualícelo, siempre, reclame, y eso lo tiene. Por eso, porque sin camino no hay propuesta.
Y en tercer lugar, me parece que precisamos retomarlo, porque aunque estamos en el camino, todos nosotros aquí estamos en el camino, pero hemos reducido el destino. La casa que añora Jesús, que aquí se llama cielo, lo hemos reducido a mi cielito. A mi cielito, y a algunos es mi cielito lindo, y para otros es mi carrito lindo, y para otros es mi noviecito lindo, y para otros es mi empleito lindo. Hemos reducido el destino, no vivimos con nostalgia. El camino es preciso retomarlo para que nos vuelva a poner en contacto con la casa que añoramos. Pero también porque me parece que estamos en el camino, caminando el camino de Jesús, pero con el espíritu equivocado. Por ejemplo, noten esto. Mucho del espíritu de hoy es el reclamo de la Carta Fundamental de los Derechos Espirituales, ¿o no? Lo que me pertenece como hijo de ¿quién? Del rey. Eso es. La espiritualidad es esgrimir, enarbolar mis derechos. Es lo que se llama el camino de la legitimidad espiritual. También, porque a pesar de que caminamos hoy, muchas veces tenemos el espíritu de no meterse. No meterse. Porque este camino respeta a cada cual. Entonces no me meto. Me explico, es no meterse. O para algunos, inclusive, es retaliar. Preciso en esta semana me habla un amigo muy querido que sorpresivamente, después de años de trabajo en su compañía, lo despidieron. Y como yo me relaciono con esta entidad, oigan bien, cuando él me contó esto, así procedí. Mentalmente, no lo dije, pero mentalmente así procedí. Con esa entidad ni más. Esto que han hecho con mi amigo es un vejamen. Con esta entidad ni más. ¿Y saben qué? Inmediatamente pensé, igualito que Juan y Jacob. ¿Quieres que pida que mande del cielo y arrase con esta entidad injusta? Igualito. ¿Saben qué me dice mi amigo? Jorge, yo sé que tú has colaborado mucho con esta entidad. Oigan bien lo que me dice. Síguelo haciendo. No dejes de hacerlo por lo que me ha pasado a mí. Este es el caminante que anhela Jesús. Yo, igualito a los dos, y me preparo, dizque, para predicar este domingo sobre estos dos. Bestia. ¿Y es que acaso no es tan atractiva cuando la injusticia está de ese tamaño? Señor, manda fuego y hagamos limpieza social. ¿O no? Y aún creemos que estamos honrando a Dios, dice Jesús. Por eso, amados, la belleza de este camino es que por tener ese espíritu no te saca del camino. Esa es la belleza, te deja en el camino, pero te lo reemplaza. Pero Él sabe que tu necesidad es tal y las exigencias del camino tales que te da el espíritu por partida doble porción. Ahora fíjense que en esto Jesús
si sigue la opción Elías. Porque Elías también es tomado hacia el cielo, ¿no es cierto? Y luego viene el Espíritu sobre Eliseo. Ahí sí toma la opción Elías, pero nada más, porque también Jesús, después de que yo haya llegado a la casa del Padre, les enviaré ¿a quién? Al Espíritu, para que esté con ustedes. ¿Y por qué digo en doble porción? Miren, claro que es más de doble porción, más que partida doble. Pónganle atención. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Es partida qué? Múltiple. Para que podamos caminar el camino de Jesús como Él quiere que lo caminemos. Esta es palabra de Dios.